¿Recuerdas que te dijeron que la economía de Estados Unidos se iba a una recesión inmediata? ¿Recuerdas que te dijeron que se iba a desplomar el consumo y que se iba a hundir la inversión con las políticas anunciadas por el presidente Trump al empezar su mandato? La economía de Estados Unidos se dispara. El crecimiento económico se dispara. Vamos a hablar de todo ello y vamos a explicarte por qué se equivocaron de semejante manera los que atacaban de tal manera a la economía de Estados Unidos. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro. Ya está en segunda edición y en él hablo de qué es lo que está ocurriendo con la economía de Estados Unidos, la de China, la de la Unión Europea, la de los países de América Latina, qué es lo que ocurre con la geopolítica, la tecnología, la energía y también la política monetaria, por qué está intentando avanzar el Estado depredador y cómo defenderse. El nuevo orden económico mundial. La economía de Estados Unidos, nos dijeron, se iba a una recesión inevitable. Vimos cómo había una enorme revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento inmediatas. La propia Reserva Federal de Atlanta inmediatamente bajó las estimaciones de crecimiento económico del primer trimestre a menos 2,8%. Los grandes bancos de inversión se lanzaron a hacer predicciones de un desastre en el primero y segundo trimestre de 2025, ante la incertidumbre creada por la política arancelaria, económica y fiscal del presidente Trump. Curioso, ¿verdad? Quiero recordarte, en cualquier caso, que todos estos no dijeron absolutamente nada cuando la administración Biden aumentó la deuda de manera absolutamente aberrante, con un presupuesto en el que se estimaba un aumento de deuda de más de 14 billones de dólares, trillion norteamericanos, en 10 años. Y además, en el año 2024, el crecimiento económico de Estados Unidos vino fundamentalmente por un aumento brutal del déficit de 2,2 billones de dólares, trillion norteamericanos. Importante también recordar que Joe Biden heredó la economía en un momento en el que ya estaba con un potente crecimiento en enero de 2021 y que lo que hizo fue disparar el gasto público, disparar la deuda y con ello generar la mayor crisis inflacionaria y la mayor pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos de Estados Unidos. Bien. En cuanto tomó posesión el presidente Trump, empezaron los mensajes de la narrativa anti-políticas de la administración Trump. Se hablaba de una recesión inmediata. Habéis visto vídeos en este canal. El propio Scott Bessent tenía que decir que no había ninguna evidencia de esa recesión, pero no pasa nada. No paraban de repetirlo. Vamos a una recesión, vamos a una recesión, vamos a una recesión. ¿Y qué es lo que te han mostrado los datos? Número 1. En el primer trimestre de 2025, el Producto Interior Bruto solamente se ha contraído en un 0,2%, pero lo que es más importante, la inversión privada se ha disparado y lo que es la economía privada se ha fortalecido. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre hubo una fuerte reducción del gasto público. Eso no es nada negativo. Ahora, te decían, hombre, pero Daniel, ¿qué va a ser en el segundo trimestre? El segundo trimestre va a ser un desastre, porque el otro día, os lo voy a contar así entre amigos, un señor me dijo, no tienes ni idea, la inversión se ha hundido en Estados Unidos porque hay incertidumbre. Los norteamericanos no quieren invertir en un país en donde la incertidumbre que pone el presidente Trump es intolerable, me decía esta persona aparentemente, un supuesto experto. Me dijo, bien, vale, pues vamos a ver cuáles son las estimaciones de crecimiento del segundo trimestre. Vais a alucinar. Acompañadme. Lo primero, recesión. El último dato de revisión de estimaciones de la Reserva Federal de Atlanta estima
un crecimiento analizado en el segundo trimestre de un 4,6%. Un 4,6%. Un 4,6%. Las estimaciones de consenso se mueven ya entre el 2,3 y el 2,5% de crecimiento anualizado. Es más, para mis queridos amigos los insultadores, resulta que la revisión al alza de el consumo y de la inversión ha sido brutal, absolutamente espectacular. Vamos a, es que fíjate esto que te están llamando, ¿de acuerdo? Esto es lo que te decían que iba a ser una recesión brutal. Aquí veis una revisión muy potente de las estimaciones de crecimiento, ¿de acuerdo? En las que el consumo, la inversión privada, que es lo que genera productividad, se lo recuerdo al que me insultó, etcétera, pues fijaos, muchísimo más potente. Más 4,6% estimación de crecimiento en el segundo trimestre. Obviamente, el nowcast de la Reserva Federal de Atlanta no es exactamente igual que el Producto Interior Bruto que luego se publica, por supuesto. Pero si recuerdas, si la Reserva Federal de Atlanta esperaba una destrucción del primer trimestre de aproximadamente un 2,8%, una fortísima caída del Producto Interior Bruto, y solo ha sido un 0,2%, y lo que espera es un 4,6%, lo mínimo que podemos esperar en el segundo trimestre va a ser un crecimiento de alrededor del 2,2-2,5%. Es decir, un crecimiento más sólido, más potente y además liderado por el sector privado, como decía el secretario de Estado Scott Bessent. Y lo que es más importante, todas las estimaciones de los brokers están también elevándose. Pero no es solamente el crecimiento, sino que se están revisando a la baja las estimaciones de inflación, porque la propia Reserva Federal de Atlanta también ha mostrado que los datos de inflación y los datos adelantados de inflación no reflejan por ningún lado que se vayan a disparar los precios. Ay, mis queridos amigos, recordad siempre que es triste, pero hay que decirlo, en el mercado financiero y en eso que se llama el consenso, esas personas que luego están todo el día hablando de supuesta moderación, resulta que hay un sesgo gigantesco, se llama sesgo de confirmación, en el que siempre casualmente se blanquean las políticas socialistas, no se habla nada, no se dice nada con las políticas socialistas, no se dice nada con los que se dedican a aumentar brutalmente el gasto y a aumentar masivamente los impuestos, consenso, muy moderado todo, y en el momento en el que aparece un gobierno que empieza a reducir el gasto público y a bajar los impuestos, aparecen todas las señales de alarma. Fíjate qué curioso. Te están diciendo ahora que se va a disparar el déficit. Sin embargo, en las propias estimaciones de las personas que dicen que se va a disparar el déficit baja. El déficit baja y además baja el déficit sin tener en cuenta ningún efecto negativo en este periodo. Es decir, no tiene ninguna inclusión de un análisis de que haya un efecto positivo multiplicador por bajada de impuestos que genera más crecimiento, más empleo y más inversión, y que además genera más ingresos, como se demostró entre 2016 y 2021 y entre 2021 y 2024, porque estos tan moderados se han olvidado de que Biden mantuvo las bajadas de impuestos de la primera administración de Trump. Pero es importante también entender lo siguiente, es la reducción del gasto lo que va a generar esa mejora del déficit. El efecto negativo viene ¿de qué? Del gasto obligatorio. Por lo tanto, recapitulemos. Estimaciones de consenso se mueven ya para el segundo trimestre entre un crecimiento del 2,2 y el 2,5% anualizado y el nowcast de la Reserva Federal de Atlanta en el 4,6%. La inflación por debajo del 2,3%, es decir, sin ningún tipo de presión inflacionaria. Y además,
las estimaciones de déficit con una reducción del aumento de deuda del 92%, es decir, que no se aumenta la deuda más de lo que ya se aumentó en el año 2024. Esas son las últimas estimaciones. Por lo tanto, ya sabes, por fin la gente empieza a darse cuenta de que las políticas que nos estaban diciendo que iban a ser un desastre, primero, no lo son, y segundo, que estamos en un entorno de negociación y que la economía estadounidense es mucho más potente de lo que te dicen. Que no te engañen.